Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. Hola, hola, muy buenas tardes, estimados, estimadas. Estamos nuevamente aquí en Habitar es Humano, nuestra cita de los martes a las 3 de la tarde. Ya martes 24 de mayo y en una tarde como que quiere salir el sol y que no, bien nublada todavía. Damos un especial saludo a nuestros vecinos, especialmente del barrio Almagro. Estamos aquí en los estudios de Radio Universidad Central, en el corazón del centro de Santiago, y saliendo por nuestras plataformas a través del streaming en vivo en radio.ucentral.cl, y también nos pueden ver, escuchar en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, también como Radio U Central. Recuerden que el streaming de radio.ucentral.cl sale en vivo a todo el mundo, así que nos pueden seguir desde ahí. Y para los que están en el centro, como les decía, desde el 107.1 FM también nos pueden seguir. Así que ya una vez dicha todas estas plataformas de donde nos pueden seguir, avanzamos en un nuevo ciclo. Como habíamos dicho en el programa anterior, hoy día comenzamos un ciclo sobre, yo le he llamado algo así como la ecología en las ciudades, ¿no es cierto? O también la naturaleza en las ciudades. Vamos a ir separando esos conceptos, definiéndolos bien. Cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de ecología, cuando hablamos también de ecosistemas, y ahí la idea es que este capítulo sea un primer abreboca, ¿no es cierto?, para estos temas relacionados a la ecología en la ciudad. Y para eso, qué mejor que traer como invitado a un amigo de la casa, profesor de la Universidad Central de Chile. Lo vamos a presentar de inmediato. A Javier Figueroa nos acompaña hoy, el doctor Javier Figueroa. Él es doctorado en la Universidad de Chile en la especialidad de ecología vegetal, así que esperamos que nos resuelva primero varias definiciones como las que mencionamos. Y también él se ha desempeñado como investigador y docente alrededor ya por más de 25 años en diversas universidades. Actualmente les contaba que está en la Universidad Central de Chile, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sobre todo ligado al Instituto de Investigación de la universidad, y también fue investigador del Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y de Paisaje, y también del Núcleo de Investigación Biodiversidad Urbana, todo esto de la Universidad Central de Chile. También ha sido consultor para organismos internacionales, nacionales, organizaciones locales y de la sociedad civil, y también es autor de diversas publicaciones en revistas de corriente principal, también de libros. Se ha desempeñado como editor y evaluador de revistas científicas. Actualmente se desarrolla como ámbito y como investigador, ¿no es cierto?, en el ámbito de la ecología urbana, y tiene un especial interés por la educación ambiental. Como buen académico también lo vemos aquí con un par de libros a su lado, y uno de ellos incluso es editado por él. Les voy a contar que él es editor junto a Ilenia Lazzoni del libro Biodiversidad Urbana en Chile, Estado del Arte y los Desafíos Futuros, libro que a mí me gusta destacar, tiene un premio nacional, ¿no es cierto?, como aporte a la disciplina por ahí por el año 2020, creo que fue ese premio. Así es que, bueno, sin más, los dejo presentado. Aquí está Javier. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes, Ricardo, y antes que nada agradecer tu invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. A todas las radioescuchas también un saludo.
Y ya habíamos estado hace unos par de años atrás acá en los estudios, así que muy contento de volver a reencontrarnos acá, ¿no? Sí. Sí, y también destacar que en este reencuentro también estamos, gracias a Felipe Buletich, nuestro radiocontrolador aquí, el mago de las perillas, ¿no es cierto? Así que gracias a él también, porque gracias a él funciona también este fantástico estudio que si lo están viendo por el streaming, me van a encontrar la razón. No, yo he quedado impresionado, Ricardo, cuando entré a este estudio, ¿no? Sí, Pero está muy bonito. sí, es verdad. Felicitaciones. Sí, muy buena apuesta. Y bueno, como decíamos, la idea del ciclo, no solo de este capítulo, es entender primero por qué sería importante tener presencia de la ecología o de la biodiversidad en las ciudades y cómo hacerlo. Esas son como las meta preguntas, ¿no es cierto? Y para eso lo principal es comenzar definiendo algunas cosas de lo más básico, Javier. Yo me gustaría que nos pudieras comentar desde tu enfoque cuándo es correcto hablar de naturaleza, cuándo es correcto hablar de ecología. Ya. En términos generales, nosotros somos naturaleza, los seres humanos, para la ciencia moderna, ¿no? Desde el modernismo, somos parte de la naturaleza, ¿ah? Dejamos ser seres especiales, ¿ya? Para constituirnos en un organismo hermano del resto de los organismos, ¿ya? Tenemos un origen común, todos los seres vivos tienen un origen común, unos más cercanos, otros más lejanos. Los más cercanos nuestros ya se extinguieron, ¿ah? Pero convivimos también con algunos primos, como los chimpancés, los gorilas. Somos parte de la naturaleza y parte de la evolución de la naturaleza y el cosmos, obviamente. Entonces, yo no haría esa separación de sociedad no natural, ¿no? Ya. Sí, lo que pasa es que los seres humanos hemos llegado a un nivel evolutivo en el cual nos permite, por nuestra estructura y nuestra organización, nos permite construir nuestros hábitats, ¿ah? Y antes de construirlos los diseñamos, ¿ah? Las abejas o algunos organismos que generan panales muy estructurados, las hormigas, pero las abejas que hacen esos panales muy estructurados, ¿no? Esos hexágonos, muy geométricos, ¿no? Son espectaculares, pero la información que tienen ellas para construir eso lo tienen esa información en sus genes. Y los genes en relación con el medio ambiente les permite construir eso. Pero nosotros, la información que tenemos para construir nuestro hábitat no está en los genes. Eso es espectacular, está en la cultura. Claro. ¿Ah? Y se transmite culturalmente. Y esa transmisión cultural se da en algunos monos, transmisión cultural, pero es muy rudimentaria, ¿ah? No está al nivel nuestro. Entonces nosotros generamos ciertos hábitats bien particulares, los diseñamos, y a veces los diseñamos bien y otras veces no tan bien. Sí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, yo en ese sentido haría esa diferencia, que somos unos seres biológicos especiales en el cual hemos incorporado en nuestro habitar nuestros propios diseños que se van transmitiendo culturalmente. ¿Mm? No, genial. O sea, con esa explicación, incluso desde más atrás, podemos ir metiéndonos en estos temas. Y dentro de estos conceptos que son como básicos pero cruciales para ir entendiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad que nos cabría de, como se dice, tener una ciudad más ecológica, ¿no es cierto? Ahora, para ti, como concepto, esto, sobre todo tú que has investigado tanto sobre biodiversidad urbana, esto de ¿cómo entiendes tú esto de tener una ciudad más ecológica? ¿Qué se te viene a la mente con eso? ¿Qué imagen? Sí, varias imágenes. Lo que pasa es que como yo tengo un origen ecológico, ¿no? Soy de una disciplina, practico una disciplina que es la ecología. Y el otro está el concepto que se usa culturalmente o socialmente con respecto a algo ecológico, ¿no? El transporte ecológico, ciudad ecológica,
El apellido. ¿Ah? El apellido ecológico. Claro, el apellido. El adjetivo. Un sustantivo con un adjetivo y ese sustantivo ecológico. Como en sinónimo de algo limpio, ¿no? De un buen uso adecuado, en armonía con la naturaleza, ¿no? Algo así, ¿no? Se ocupa, pero claro, mi disciplina, ¿ya? Entendiendo eso, mi disciplina no lo ocupa como un adjetivo, sino que la ecología es una disciplina, una práctica científica que estudia ciertos niveles, ¿ya? Biológicos, ¿ya? Que es la relación de los seres vivos, las poblaciones que allí viven en un lugar determinado, y cómo interactúan con sus medios, en su medio, no solamente con los otros seres vivos, sino que también con su medio, con sus, por ejemplo, con el agua, con la atmósfera, con los suelos, ¿ya? Materiales, obviamente, pero no vivos, ¿eh? Claro. Y ese metabolismo que hay, esa relación de energía y materia entre nosotros y el medio, es propio de la ecología. Entonces como yo como biólogo, ¿ya? Siempre lo primero que pienso en eso con ecología. Y en la ciudad, ¿por qué una ciudad ecológica? Porque en la ciudad ocurre todo eso que ocurre en la naturaleza, ¿no? A veces de manera no tan... a veces algunas redes de ese proceso ecológico están detenidas, ¿ah? Están entrampadas, ¿ah? No fluyen, ¿ah? Como podría ser en un lugar natural, pero están allí, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en la naturaleza generalmente las aguas son prístinas o son más puras que las aguas que corren alrededor de un río, ¿ya? Un río, una ciudad, que el río Mapocho, ¿ya? Porque en la naturaleza hay una serie de componentes naturales, ¿ya? De flora, ¿ya? Acuática y terrestre, que purifican esas aguas, las mantienen limpias, ¿no? En cambio nosotros, en nuestra intervención del paisaje que hemos hecho en las ciudades, impedimos finalmente que esas aguas sean purificadas, ¿no? Y todas las aguas servidas, ya que nosotros las botamos en estos ríos, y finalmente estas aguas se contaminan, ¿no? Y la naturaleza no alcanza a purificarla. Entonces ahí estamos generando ahí un desequilibrio, ¿ya? Que es parte de la ecología. Claro. Efectivamente. También es parte de la ecología el desequilibrio que se genera ahí, ¿entiendes? Entonces, para mí la ecología no solamente es limpieza, claro, sino que es el proceso. Perfecto. ¿Ya? Cuando nos referimos a ecología, nos estamos refiriendo a un proceso natural, ¿ya? Que ocurre en los ambientes donde los seres vivos interactúan con sus medios naturales, ¿ya? Perfecto. Vivo y no vivo. Oye, y eso, claro, cuando tú decías dentro de tu ejemplo que están esas redes, están presentes, esta agua del río Mapocho que está presente, por lo tanto también para ti es posible de entenderlo como un potencial viable de regenerar en algunos casos y tal vez en otros no viable porque, no sé, se han perdido mucho de sus características, etcétera. ¿Lo ves así también? ¿Es ese sí, claro. la dinámica? Más aún, yo creo que es necesario reconstituir los procesos, que sean lo más semejante a lo que ocurre en los ambientes naturales, lo más semejante posible, ¿no? Restituir los equilibrios que hemos roto, ¿no? En esta nueva forma de habitar que estamos realizando los seres humanos nosotros como cultura en los últimos 300, 200 años. Entonces, hemos roto una serie de equilibrios que son necesarios de restablecer, ¿no? Pero no como una... Es una necesidad, un requerimiento para nuestra existencia, para el buen vivir, ¿no? Por eso te traía este libro, te lo había mostrado, porque un autor muy interesante, Mac Davis, escribió, bueno, el libro lo escribió con inicio del siglo XXI, pero él estaba trabajando esta idea hace mucho antes. Entonces, él habla en su libro de ciudades muertas, ¿eh?
Él es un urbanista, pero habla de ecología, catástrofe y revuelta en las ciudades. Entonces él empieza a estudiar las ciudades, el mundo urbano, desde la Segunda Guerra Mundial, llegando hasta el siglo XXI. Y claro, aquí él plantea un tema terrible, que su título es Ciudades Muertas, porque él describe una serie de ciudades como tiene una historia de vida. Él hace una historia de vida de una serie de ciudades, muchas de ellas de Europa, la mayoría de Norteamérica, y se da cuenta que se está sufriendo un ecocidio, él dice, que hay una catástrofe, un ecocidio. Y en esa catástrofe y en ese ecocidio nos estamos también muriendo nosotros, los seres humanos. Los seres humanos empiezan a abandonar esas ciudades. Detroit, por ejemplo, es un ejemplo de aquello, ¿no? Una ciudad que en los años 50 era industrial, totalmente. Potentísima, llena de personas, y llena de futuro, sí. Futuro dentro del sistema de Detroit. Y hoy día es una ciudad, podría ser una ciudad muerta, claro. ¿ya? Para Davis, ¿ya? Los seres humanos terminan abandonando estos centros, y quedando, los que quedan muchos de ellos en la miseria, ¿ya? Oye, entonces, perdona, Ricardo, sí. es un requerimiento, o sea, de que, en definitiva, que las aguas del Mapocho estén limpias, es un requerimiento, ¿ya? No, sí. No es un ornamento, no es un adorno, sino que es una necesidad. Justamente, ¿ya? Para allá iba, porque quería abundar en esa idea de decir, es una necesidad, ¿no es cierto? Entonces uno tendría a preguntarte a ti, ¿por qué sería bueno entonces regenerar? ¿Por qué sería necesario? Es necesario para la vida humana. O sea, estamos hablando de ese nivel como de condición, ¿verdad? ¿A eso te refieres tú cuando es necesario? Sí, es necesario para nuestra vida y para la naturaleza. Hemos tomado tanto poder en los últimos 100 años, tenemos tanto poder, hemos construido tantas herramientas destructivas que tienen tanto poder que no solamente está en cuestión nuestra propia existencia, sino que también de muchos seres vivos. Yo creo que no somos tan poderosos como para extinguir todo. Yeah. No creo que seamos dioses, no, para nada, por el contrario. Pero sí para extinguir muchas poblaciones. Y incluso algunos plantean que estamos en la sexta extinción masiva de la historia de la biota, y nosotros somos responsables de aquello, incluso aquello. Pero se requiere, ¿no? Para un buen vivir nuestro, ¿ya? Para una existencia placentera, ¿no? No sufrimiento, claro. ¿ya? Y poder regenerarse y sustentable, y que también esa vida requiere de una naturaleza o un ecosistema equilibrado, ¿ya? Adecuado, limpio. Perfecto. Que nos entregue, por ejemplo, agua limpia, o aire limpio, que son las cosas más básicas, ¿no? Agua limpia, aire limpio. Y que puede entregarnos el aire limpio y el agua limpia es la naturaleza, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, es como lo más básico. Proceso. A través de sus procesos, claro, lo más básico es el agua, ¿no es cierto? Y el aire, ¿no? No. Entonces, se requiere eso para nuestra propia existencia. Oye, y siguiendo, después en la segunda parte les comento a los auditores y auditoras que vamos a entrar a un área más de propuestas, más positiva, por llamarla así, o de esperanza, ¿no es cierto? Pero por ahora, en esta parte del diagnóstico, tú mencionaste algo ahí muy, como decirlo, espectacular, ¿no es cierto? Que uno no se la cree, que es este tema de la extinción de especies, ¿no es cierto? Y que evidentemente hay indicadores que lo muestran, que en eso estamos. Ahora, ¿por qué siempre se habla de que las especies, ¿no es cierto?, y con ellas toda la diversidad que hay de especies, tanto vegetales como animales, ¿por qué nos llevarían a una catástrofe el que se extingan especies, determinadas comunidades? ¿Cuál es la explicación desde la ecología de eso? Porque dependemos de ella. ¿En qué sentido? Porque nos alimentamos todos los días de un conjunto de especies. Porque el aire que respiramos, la atmósfera que constituye nuestra casa, es generada por la biodiversidad. Perfecto.
¿ah? La biodiversidad genera los suelos que nos permiten tener nuestro alimento. Nuestro alimento es biodiversidad. Si sacamos alimentos de los mares, ¿ah? ¿Ya? Eso es biodiversidad, o sea, eso es lo más básico. Lo que nos vestimos fundamentalmente, aunque ahora estamos usando más plástico. Claro. ¿Ya? Pero los hidrocarburos son fósiles. Claro. Los hidrocarburos, ¿ya? Son fósiles, Plantas, seres ahí. vivos que fosilizaron y quedaron en una situación intermedia, no se transformaron en CO2, gas, sino que quedaron como hidrocarburos. ¿Ah? Y bueno, tuvimos la habilidad de utilizar eso para combustible. Pero todos dependemos de esta biodiversidad. Entonces, tenemos que cuidar esta biodiversidad. Sí, yo te lo preguntaba también para conectar, porque nosotros, y hablo desde mi disciplina, como arquitectos del paisaje, una de las primeras emergencias que declaramos como declaratorias globales, mundiales, es justamente una emergencia, una declaratoria de emergencia ante la pérdida de biodiversidad. Sí. Esa fue el primer asunto que nos llama la atención, y después de eso, por supuesto, y cambio global. Pero la emergencia de la biodiversidad la vemos también como uno de los principales problemas, y desde donde nosotros, como arquitectos del paisaje, también podemos ayudar. Entonces en general, todas emergencias, incluso sociales, Ricardo, terminan y muchas terminan en problemas de distribución de los alimentos, ¿no? Claro. Incluso la pandemia, por ejemplo, ya se hablaba que post pandemia iba a haber problemas de abastecimiento de alimentos, porque se cortaban los suministros, las redes, etcétera, de transporte. Entonces se terminaba que en algunos países iban a haber crisis económicas y finalmente falta de alimentos. O sea, en general toda gran crisis de todo tipo termina en el problema de los alimentos. Hoy día en Chile tenemos una crisis económica con una inflación, una tasa de interés altísimo, y significa finalmente que tenemos menos dinero para alimentarnos. Entonces, claro, eso es como básico para el ser humano, ¿no? La sustentación y sus alimentos. Y la biodiversidad nos provee de eso. No quiero llevarlo esto al ámbito del sistema económico, pero es como un supermercado, entre comillas, ¿no? Donde nosotros obtenemos los alimentos, ¿ah? Claro. El lugar donde obtenemos los alimentos. Y estos elementos tienen que estar en buena calidad, ¿ah? Entonces, a veces, cuando los sistemas están contaminados, por ejemplo, puede ser las aguas, o la atmósfera, o el suelo contaminado, estos alimentos tienen contaminantes. Claro. Entonces, que nosotros empezamos a consumir, ¿ya? Y tiene eso sus repercusiones en la salud. Sí. Entonces, la biodiversidad no es en la ciudad, a pesar de que durante mucho tiempo se dejó a la biodiversidad fuera de la existencia casi del ser humano. Nos preocupábamos de la biodiversidad más allá de la ciudad, pero no en la ciudad. Y en la ciudad era prácticamente un requerimiento estético, ¿ya? O cultural, o psicológico, ¿ya? Requerimiento psicológico para sentirse bien, relajado, etcétera. Pero es más que eso. O sea, la propuesta nuestra es que no es solamente eso, no es que no sea importante lo psicológico o lo ornamental, también es importante, pero es más importante que aquello, ¿ya? Claro. O sea, si estamos en una población o en una ciudad, ¿ya? Que nosotros percibimos, ¿ya? Que no tiene, ¿ya? Estructura, como se llama hoy día, la infraestructura verde, que no está constituida por una infraestructura verde, y lo único que ves son casas, y solamente ves eso, sin mirar en el interior de los hogares, pero nos dice mucho de lo interior del hogar. Y lo más probable es que esas personas que viven ahí vivan en situaciones de pobreza, ¿ya? Las personas que viven en situación de pobreza generalmente tienen una infraestructura verde mucho más menor, sí, pequeña o inexistente simplemente. Sí. ¿Ya? Entonces está asociado a un buen vivir. Exactamente. ¿Ah? Sí. Bueno, sí, o sea, eso está incluso mapeado acá en Santiago, es muy drástico además. O sea, es muy drástico. Naciones Unidas, por ejemplo, plantea que tiene que haber una cantidad mínima de superficie o área verde, sí, por habitante. Que es un número que aparece medio mágico, ¿eh? Sí, sí. He tratado de averiguar por qué, pero
Naciones Unidas dice que son 9 metros cuadrados por Sí, habitante. es bien controversial ese número, Sí, pero y claro, y eso se ha estudiado en las diversas comunas de Chile, y sigue el patrón de la distribución de ingresos. sí, O sea, en las comunas donde hay un ingreso mayor, ¿ya? La gente tiene mayor metros cuadrados, superficie de área verde por habitante. Y donde hay un ingreso menor, pero sigue la misma curva. sí, Es impresionante. sí, es correlacionado, Está absolutamente. totalmente correlacionado. Entonces tú podrías ver la biodiversidad, por ejemplo, del lugar y con eso predecir las condiciones de vida sociales de las personas que viven en ese lugar. Sí. Con alta Ahora, un certidumbre. punto para conectar las dos cosas que, antes de irnos a la pausa, las dos cosas que dijiste, que no es solo el espacio verde, la infraestructura verde, no solo como algo estético, ornamental, cultural, sino como mucho más allá, ¿no es cierto? Eh, en este momento, tú, de lo que conoces, ¿no es cierto? Incluso en estas localidades donde hay un alto índice de áreas verdes por habitante, de metros cuadrados de área verde por habitante, tampoco es eso una prueba de que haya de que haya biodiversidad en abundancia en esos lugares. Otra cosa es cómo se diseñan y qué tanto de biodiversidad tienen, ¿verdad? Sí, ahí está claro, está la calidad de la biodiversidad. Lo que pasa es que la diversidad eh, tiene una definición muy amplia, Mm, ¿ya? Que no tiene que ver solamente con las especies, ya, ¿ya? O el número de especies, o la distribución de las especies, sino que tiene 3 atributos la diversidad. El atributo de la estructura, se llama así, atributo estructural, el atributo de la composición y el atributo de la función, ¿ya? Y estos atributos se, se distribuyen a distintos niveles de la jerarquía biológica, de los genes, de la estructura de los genes, la distribución de los genes o la función de los genes, hasta el paisaje. Entonces, la biodiversidad no solamente es especies, sino que son genes, son especies, son ecosistemas y son paisajes. Los claro, paisajes también son parte de la biodiversidad. Entonces, cómo se estructura el paisaje, cómo se distribuye el paisaje, o la función que tiene ese paisaje, es parte de la diversidad. Yo no sé, pero ahí te respondo lo que tú estás preguntando. sí, Entonces, sí, claro, puede haber en una comuna de altos ingresos, un paisaje, un área verde, una infraestructura importante, pero quizás no es tan diversa, exactamente. ¿ya? Porque estás repitiendo, por ejemplo, paisajes que no son propios, por ejemplo, de la zona central de Chile. Si nos abocamos ya, nos contextualizamos en Chile, la zona central de Chile. Hay ciertos paisajes que son naturales, pero si tú generas un área verde, una infraestructura verde, que está copiando un paisaje que no es propio de acá, Claro, no es diverso. exactamente. Estás copiando algo de otro lado. Entonces, la biodiversidad como tal, como concepto, es un concepto bastante complejo, ¿ya? Y que podemos nosotros socavarla a distintos niveles. Mm, ¿Ya? No solamente extinguiendo especies, sino que socavando la diversidad genética y también socavando la diversidad paisajística. claro. ¿Entiendes? Bueno, y de eso es lo que vamos a conversar, vamos a entrar a conversar en la segunda parte porque tiene que ver con el rol del arquitecto del paisaje y de tantos otros profesionales que trabajan en ese ámbito, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a dejar esos temas ya para una segunda parte. Y ahora nos vamos a la pausa, la primera, que tiene una canción, por supuesto, en esta ocasión un chileno, Francisco Villa, un cantautor, compositor excelente, con una canción bien antigua, pero muy de gran, yo diría como, no sé, sentir, o sea, es una canción que remueve el alma. Así que los dejamos con Francisco Villa y Mi Generación.
A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando. Lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es humano. Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. Hoy algo de educación y siempre algo de paisaje y de espacio. ¿Estaremos en presencia de una revolución de los mercados laborales? ¿Algo ha cambiado significativamente en nuestra manera de vivir y de trabajar? Con este pequeño supuesto, aquello moldeará las profesiones de nuestros hijos y de los hijos de estos. ¿Cuáles son esas profesiones del futuro? Efectivamente, podemos pensar en que cambiarán nuestras formas de habitar. Para nuestros jóvenes, el no quedarse atrás es lo que condiciona a muchos a elegir una carrera universitaria. En ese sentido, intuimos que aquello debe marcar el éxito o el fracaso de los mismos cuando eligen. Sabemos identificar las profesiones del futuro con la tecnología, la inteligencia artificial y la informática, pero hoy hay voces de expertos que hablan que una serie de profesiones del futuro estarán basadas en el factor humano. Dentro de ello, todo lo relacionado con recursos humanos y naturales y, por supuesto, la adquisición de talento. Como en nuestro programa conversamos en torno al habitar, creo que aquellas visiones de futuro que lleven a cambios sustanciales en nuestra sociedad serán cada vez más necesarias. Mejorar nuestra calidad de vida en la edad de la información tendríamos o deberíamos potenciarlo hacia la edad de la creatividad. Para ello necesitamos colaboración y construir activamente formas colaborativas para construir conocimiento. Para acompañar esto necesitamos espacios educativos transformados, ojalá en volúmenes bioclimáticos, pensando en el confort térmico, regular la luz y la humedad interior. Por ejemplo, hay casos en África en que las envolventes de dos pieles o entre ellas plantan un jardín de citronelas que evitan la presencia de los mosquitos portadores de la malaria. Acá, en nuestras escuelas, como en las casas, el patio debiera ser un paisaje educativo, más allá del huerto. Ojalá una pequeña zona húmeda para fitodepuración de aguas residuales o un patio en el jardín podría ser un humedal escalonado donde se depura el agua residual de esa escuela por gravedad. Los mismos patios en países como el nuestro, sobre todo en zonas rurales, podrían construirse como un espacio agrícola y entonces estas estrategias transformar nuestros patios en una experiencia sensorial de muchísima riqueza. Por lo anterior, es importante comprender que la educación cumple un valor crucial en la educación tanto para los valores democráticos como para la sostenibilidad, además de construir los motores de colaboración precisamente en la mejora de los barrios y por extensión de la sociedad. Con esto podemos extender el problema a nuestros espacios urbanos y ocuparnos de temas tan relevantes como lo es la biodiversidad urbana e incorporar, ojalá, temas bióticos y ecológicos en los diseños de nuestros espacios, sobre todo de los espacios públicos, de nuestros parques, de nuestras avenidas. El abandono de lo natural ha significado problemas complejos en nuestra salud y es reflejo de una muy extraña deshumanización. Esto incluye todas las formas vivas o formas de vida. La arquitectura del paisaje aparece como una excelente oportunidad para contribuir con un desarrollo más amable
y sustentable. Muy buenas tardes, queridos auditores, que pasen una muy buena tarde. Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, estamos de vuelta, ya avanzando la tarde, 15 horas 39 minutos, y se nos pasa volando siempre los programas, muy amenas conversaciones. Esta vez en Habitar es Humano, conversando sobre nuestro ciclo de ecología en las ciudades a través de la biodiversidad urbana, junto a nuestro doctor en ecología, en biología, ¿no es cierto?, con especialidad en ecología vegetal, Javier Figueroa, profesor de la Universidad Central de Chile, investigador también, y con él nos habíamos quedado en varias cosas respecto al diagnóstico, a lo que sucede, conceptos básicos incluso para abrir este ciclo. Y ahora, ya que entendemos un poco más, me gustaría preguntarte sobre este concepto de biodiversidad urbana que veníamos respondiendo un poco. ¿Cómo se inserta en este contexto de cambio global, de adaptación o mitigación al cambio climático? ¿Cómo el concepto de biodiversidad urbana entonces puede apoyar estos procesos? Cuando hablamos de cambio climático, ¿ya?, y zonas urbanas, estamos hablando de dos procesos que van muy emparejados, ¿no?, en el tiempo. Cuando empezamos a poblar ciudades, ¿no?, al ser humano empezó a constituir grandes ciudades, 200 años más o menos, 250 años, empezaron en Europa y después eso se fue extendiendo a todo el mundo. Para mover estos ecosistemas que eran diseñados son diseñados por nosotros, ¿no? Son un paisaje, sí, diseñados por nosotros. O sea, son parte de la biodiversidad porque son paisajes. Entonces, pero diseñados por nosotros, pero son tan grandes y tan extensos que requieren una cantidad de energía para mover esto impresionante. O sea, tienen que ser subsidiados con energía que proviene de algún proceso natural, ¿no? Entonces, las primeras fuentes de energía para mover la gran industria urbana que se empezó a constituir hace 200 años fue el carbón. ¿Ya? Y el carbón es un fósil, ¿no? Después fue el petróleo, y hasta los días de hoy es el petróleo. Y ahora en menor proporción se está usando energía alternativa. Claro. Pero cuando se usaron más de 200 años una gran cantidad de estos fuentes fósiles de energía, al consumirse estas fuentes se genera CO2, ¿no? Estos hidrocarburos terminan descomponiéndose y se emite una gran cantidad de CO2 y CO, ¿ya?, y agua. El agua fácilmente también genera cambio, también es un gas invernadero, pero se cicla más rápido, ¿no? Pero el CO2 y el oxígeno, perdón, el CO y el CO2 son gases de efecto invernadero que están durante más tiempo en la atmósfera. Entonces se empiezan a acumular en la atmósfera y se empezó a generar un cambio climático, ¿ya? Y como la atmósfera es un solo sistema, no está encerrado, no está fragmentado, entonces da un poquito lo mismo si tú lo produces en el norte de Europa, igual va a viajar por todo el globo, claro, a través de la gran circulación atmosférica. Y esto empezó a calentar el globo, ¿ya? Y en los años 50 ya hubieron los primeros registros y la sospecha de que algo estaba ocurriendo, ¿ya?, en el sistema climático global, ¿ya? Y ya en los años 80 se verificó por todas las comunidades científicas, la mayoría de ellos, ¿no?, de climatólogos, de que se estaba generando un incremento en las temperaturas promedios del planeta, ¿ya? Y después al empezar a estudiar las razones, bueno, hoy día ya casi no hay duda de que este incremento de la temperatura, que es evidente por los registros, es debido a este incremento del CO2 y que se ha
La atmósfera ha atrapado ya el exceso de calor que estamos produciendo para mantener estas ciudades en movimiento y nuestros transportes, el transporte entre ciudades, etcétera. Para mantener esto hemos generado un CO2. Entonces es un problema que tenemos no menor, ¿ya? De cómo vamos a hacer, cómo vamos a mitigar, ¿ya? Y cómo nos adaptamos a este nuevo clima, ¿ya? Que es un clima al cual nosotros no hemos vivido con anterioridad. Porque ya la ciudad, fíjate que es un lugar de más calor, sí. Es un punto de calor, ¿ya? En la ciudad siempre, en el centro de la ciudad siempre hace varios grados más que a la afuera de la ciudad, ¿ya? Y más encima si le agregamos este cambio climático, entonces son varios grados más. Entonces ayer estábamos escuchando en las noticias de que hay una ola de calor en España que están llegando a temperaturas que récord y todavía no están en verano, ¿ya? Superiores a las temperaturas de verano, ¿ya? Sobre los 40 grados o más de 40 grados, y están en primavera, ¿ya? Bueno, esta es una situación ya global. Entonces, la biodiversidad sí tiene un papel que jugar importante acá, ¿ya? Porque una manera de mitigar, ¿ya?, las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera es contribuyendo con flora, porque la flora, al hacer fotosíntesis, atrapa ese CO2. Entonces uno, al plantar árboles o plantas, contribuir a la infraestructura verde, lo que uno está generando es que se atrape más cantidad de CO2 en la atmósfera, disminuir las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y eso lo hace la biodiversidad. Lo otro también es disminuir las temperaturas de las ciudades. Entonces, a través también de la flora, uno es capaz de disminuir la temperatura, ¿ya?, ambiental, ¿no? O sea, eso es notorio. Cuando uno pasa en un parque debajo de los árboles, la temperatura son varios grados menos que cuando uno está en pleno... superficie impermeabilizada. Claro, sin una cubierta vegetal. O sea, claro. La cubierta vegetal obviamente absorbe una gran cantidad de atmósfera. El agua también absorbe una gran cantidad de calor, ¿ya? Porque no es lo verde lo que absorbe, no es lo verde el árbol que absorbe calor, es el agua que fluye, fundamentalmente el agua que fluye en esa biodiversidad. El agua absorbe mucho calor, ¿no? Entonces la biodiversidad absorbe calor, el agua absorbe calor también. Entonces generar ecosistemas dentro de la ciudad, contribuir a mantener los humedales, por ejemplo, no secar los humedales, eso es importante también en una contribución. Claro, dentro que ya que entraste a acciones, ¿no es cierto?, como las que alcanzaste a enumerar, te iba justo a preguntar ahí, ¿cómo es posible incorporar esta biodiversidad a las ciudades? Porque tú lo decías, el solo hecho de plantar algunas especies vegetales, ¿no es cierto?, contribuir a esta infraestructura verde, podría generar un beneficio, ¿verdad? Pero tampoco es plantar cualquier especie, ¿no es cierto?, ni cualquier asociación, ni uno podría decir en grande, ni cualquier formación o cualquier paisaje, sino que estamos hablando de algo más específico, ¿verdad?, desde la ecología. ¿Cómo es posible incorporar entonces de manera correcta biodiversidad en las ciudades? Bueno, primero, no toda especie es buena en cualquier ciudad, ¿no? La ciudad está también está en un lugar determinado, ¿ya?, en una región determinada, con un clima determinado, con condiciones determinadas. Y lo más fácil, obviamente, lo más barato, ¿ya?, lo más eficiente desde el punto de vista hídrico y desde el punto de vista de sus cuidados, es plantar las especies que evolucionaron en ese lugar. O sea, si uno quiere ser desde el punto de vista ahorrar agua, por ejemplo, porque todas las plantas requieren agua, ¿no? Pero si uno quiere ahorrar agua, ¿ya?, y hacer un riego eficiente, ¿ya?, lo más obvio es utilizar especies de la zona, ¿ya?, y están adaptadas al lugar, por lo tanto va a ser más fácil, ¿ya?, que una especie de zonas templadas. Otro punto es que a veces es más difícil de obtenerlas, por eso que ese es un problema de mercado, claro, que no tiene que ver con lo biológico, ¿no? Porque muchas personas se quejan y te dicen, pero en que en realidad no podemos obtener las especies nativas, por lo tanto tenemos que
utilizar exótica, pero eso es un tema de mercado. Y, Sí. bueno, y eso hay que regularlo, obviamente. Hay que promover la reproducción de especies nativas, y se puede hacer, no es difícil, y el conocimiento en Chile está para eso, pero no están los incentivos, ¿ya? Para hacer la reproducción de especies nativas, ¿ya? Y van a resultar mejor, porque obvio, ¿cómo no va a resultar mejor una especie que se desarrolló en un clima mediterráneo, que evolucionó en un clima mediterráneo, ¿ya? En comparación con una especie que evolucionó en una zona templada y que requiere para mantenerse viva una gran cantidad de agua, además. Entonces, obviamente se va a mantener. Entonces, así tú estás contribuyendo a la biodiversidad, no solamente propia de la ciudad, sino que de la región. Y en Chile, por ejemplo, no es banal eso, porque en Chile es uno de los puntos que se llama hotspot de biodiversidad, o sea, un punto caliente de donde la biodiversidad está en peligro, ¿ya? De desaparecer. En el mundo hay unos 35 hotspots donde hay un peligro que desaparezca gran parte de esa biodiversidad, ¿ya? Y en Chile Chile Central es uno de ellos, ¿ya? Porque hemos utilizado muy mal la diversidad, porque no la cuidamos, ¿no? Porque no hay lugares que la protejan, y porque nos estamos urbanizando de mala manera, ¿no? Entonces hay que utilizar aquello, ¿ya? Y lo otro, que usar especies exóticas, por decirte algo, no contribuye menos a la biodiversidad. Obviamente que, claro, alguien te puede decir, mejor tener especies exóticas y no tener nada. Claro. Sí, está bien, es mejor. Pero es demasiado básico ese Sí, claro, argumento. claro. Sí, es mejor. Pero en realidad estás contribuyendo en parte a la biodiversidad, porque no estás generando diversidad de paisajes. Estás reconstituyendo un paisaje que no es propio del Chile central. Y ahí te quiero llevar también, Javier, porque antes de entrar a lo... Bueno, no, conectemos lo propio también, pero te quiero llevar a los ecosistemas. O sea, es cosa de hacer historia paisajística hacia atrás y entender que el río Mapocho alguna vez fue un río en donde funcionaba como ecosistema, con su ribera, asociado a su vegetación, a su fauna, ¿no es cierto? Esa restauración o esa regeneración de ecosistemas en las ciudades, ¿es algo posible de hacer? Sí, claro. ¿Tú lo ves como algo viable? Tal vez no pongamos ese ejemplo que es muy extremo, porque el río está encajonado y habría que hacer una obra bastante larga, ¿no es cierto?, sostenida en el tiempo, pero algo más sencillo, no sé, un humedal que está de repente por ahí medio abandonado en Quilicura tal vez, donde hay varios humedales. Eso, restaurar o regenerar ese ecosistema, ¿es posible? Es posible. ¿Y es viable de mantener después, entendiendo lo que está en un medio urbano? Sí. ¿Cómo ves ese proceso? Sí, es posible. De hecho, se ha hecho eso en otras ciudades hemisferio norte, Claro. europea, ¿no? Gran parte, oye, el paisaje europeo es gran parte de una reconstitución humana, ¿no? Claro. Eso ha sido destruido por los mismos seres humanos varias veces, ¿ya? Y ha sido reconstituido. Eso se puede hacer, ¿ah? Ahora, eso no es inmediato, porque para reconstituir un humedal tú tienes que entender que es todo un proceso con una diversidad de especies, con una acumulación de agua determinada. Tienes que permitir que se acumule esa agua, tienes que reconstituir los suelos, ¿ya? Para que mantener una vegetación tiene que haber un suelo, ¿ya? Diverso y rico, ¿ya? Adecuado, ¿ya? A veces hay que reconstituir desde el suelo, porque hemos destruido el suelo vegetal. Entonces, cuando nos asentamos en un lugar, destruimos el suelo vegetal. Y aunque no sea ciudad, sino que esté en los márgenes de la ciudad, a veces también está el suelo destruido, o por una agricultura mal realizada, etc. Entonces, a veces desde lo básico hay que reconstituir los suelos, hay que reconstituir la vegetación, y va llegando posteriormente la fauna, ¿ya? Y se empiezan a reconstituir los procesos, ¿ya? Los procesos ecológicos en ese lugar. Y eso se puede hacer, y yo creo que se debe hacer, ¿ya? Sí. No solamente que se debe hacer. Ahora, no todo es humedal. No, ¿Ya? claro. El humedal, claro, uno podría decir que es un pequeño ecosistema de bastante complejidad, bastante complejo. Claro, pero uno podría puede pensar en un reconstituir, bosque. por ejemplo, claro, pequeños bosquetes protegidos El panul, por ejemplo. por ejemplo, el panul, Claro. ¿ya? Mantenerlo, protegerlo, enriquecerlo, ¿ya? Y asociarlo a una serie de actividades también humanas, ¿ah?
que se puedan enriquecer con el bosque Panur. Y a lo largo de incluso el río Mapocho, Ricardo, es más caro, pero también se puede reconstituir. Ah, perfecto. Sí, debe ser seguro más caro y más extenso en el tiempo, pero claro, se debe poder reconstituir. O sea, se puede también, sí. Perfecto. Oye, Javier, ya estamos como llegando al final. Quería que ahí te pasé un torpedo. Pero quería ver si tú en breves segundos querías enviar un mensaje respecto a esto, respecto a la biodiversidad o a la tarea que tenemos por delante en esta materia. Sí. Quizá ahí se nos quedó un poquito en el tintero, pero la importancia quizás de una disciplina que es la ecología del paisaje. Yo creo que es una disciplina llena de futuro, ¿ya? Llena de futuro porque es una disciplina que está a cargo justamente de lo que los seres humanos hemos sido capaces de hacer desde su inicio, que es diseñar nuestro entorno y nuestro hábitat. Entonces es el ecólogo, el paisaje, el heredero de aquello, que no es menor. Y la responsabilidad también no menor, Ricardo. Mira, qué interesante. Sí, está para hablar de eso en otro capítulo, porque sé que además es un área de tu interés fuertemente. Sí, claro. Sí. Bueno, oye, Javier, nada más que agradecerte por haber estado con nosotros. Antes de que te despidas, les voy a decir a nuestros oyentes que se van a quedar con una canción elegida por Javier que se llama Hijo del Sol Luminoso de Congreso. Y Javier, te damos las gracias. A nuestros auditores también. Nos vemos el próximo martes. Seguimos en este ciclo de ecología en las ciudades. Y Javier, que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu invitación. Que estén bien. Chao, chao. Chao.